Desde hace tiempo, México ha tenido un grave problema con la violación de los derechos humanos. Pero la situación empeoró significativamente a partir del 2007. Conforme avanzaba el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narcotráfico se iba convirtiendo cada vez más claramente en una guerra en contra del pueblo mexicano. La utilización de la fuerza bruta para supuestamente intimidar a los delincuentes generó docenas de miles de daños colaterales. Y esta guerra también fue utilizada políticamente para intentar superar la falta de legitimidad electoral de Calderón. Se buscó infundir miedo en la población y hubo una represión generalizada en contra de dirigentes sociales y políticos. En cifras duras, durante el sexenio de Calderón se duplicó el promedio anual de quejas presentadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 4,168 a 7,608. Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, la situación fue de mal en peor, con un promedio de 9,197 quejas al año. En su informe de 2018, Human Rights Watch señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador había heredado una catástrofe de derechos humanos. Ahora bien, una de las problemáticas más graves en la materia es la plaga de desapariciones forzadas que ha afectado a México durante la última década. En 2018, la Secretaría de Gobernación manifestó que se desconocía el paradero de más de 37,000 personas desde 2006. Y de acuerdo con la CNDH, de 2007 a 2018, más de 3,900 cuerpos fueron hallados en 1,300 fosas clandestinas. Los estados donde esta problemática es más fuerte son Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco. Ahora bien, un sector particularmente vulnerable a la violación de derechos humanos son los periodistas. De acuerdo con la organización Artículo 19, desde 2006 hasta la fecha han sido asesinados por lo menos 114 comunicadores. Entre 2012 y 2018, más de 400 periodistas solicitaron acogerse al Mecanismo Nacional de Protección por las amenazas que han recibido con motivo de su trabajo. Otro sector vulnerable son los migrantes que atraviesan México con destino a los Estados Unidos. En su gran mayoría, centroamericanos que huyen de la inseguridad y la falta de oportunidades. Entre 2012 y 2018, la CNDH recibió más de 3,000 denuncias de abusos contra migrantes por las autoridades mexicanas. La tortura es otro reto, pues entre 2012 y 2018 la PGR inició más de 9,000 investigaciones en la materia. Un estudio del INEGI de 2016 indica que de 64,000 personas encarceladas en el país, el 64% sufrió alguna violencia física al ser arrestada. Entre ellos, 19% recibió descargas eléctricas, 36% fue estrangulada, sumergida en agua o asfixiada, 59% recibió puñetazos o patadas y 28% fue amenazada con daños a familiares. En este contexto ha habido muchas críticas hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque no ha logrado atender eficazmente la grave crisis de derechos humanos ni acercarse eficazmente a la sociedad. Habría que recordar que la CNDH fue creada en 1990 por Carlos Salinas de Gortari en respuesta a las presiones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Washington amenazaba con frenar la aprobación del Tratado de Libre Comercio si el presidente mexicano no hacía algo con respecto a los derechos humanos. Así que Salinas creó un nuevo organismo como un gesto de relaciones públicas internacionales, pero sin un verdadero compromiso en la materia. Pero hoy la CNDH se renueva con una titular que cuenta con un perfil muy diferente a todos los anteriores. Rosario Piedra Ibarra es una activista y una víctima que ha luchado durante décadas desde la sociedad civil a favor de la justicia para las víctimas de desaparición forzada en general y en particular para su hermano, Jesús Piedra Ibarra, quien fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad el 18 de abril de 1975.
Doña Rosario conoce en carne propia la injusticia y la impunidad y está decidida a transformar la CNDH en una institución realmente cercana a la sociedad. En unos momentos tendremos el privilegio de poder dialogar con ella, aquí mismo en el estudio de TV UNAM. Pero primero vamos con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos una magnífica obra, autoría del reconocido investigador Luis Daniel Vázquez Valencia, intitulada Captura del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos, la cual también es un esfuerzo editorial de Flaxo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Fundación Heinrich Böll. A lo largo del libro, el lector encontrará reflexiones muy atinadas acerca del sometimiento del Estado por parte de los poderes fácticos, particularmente del crimen organizado, lo cual, de acuerdo con el autor, se agravó tras la cuestionada declaración de guerra contra el narcotráfico en 2006. En ese sentido, Vázquez se pregunta, ¿dónde estuvo el Estado durante ese tiempo? ¿Y por qué parece que se hizo tan poco para evitar las terribles violaciones de derechos humanos cometidas en ese lapso? Y por supuesto, la pregunta que motivó esta investigación, ¿se puede descapturar al Estado? Con un contundente prólogo de David Danilo, 8 capítulos y un apartado de conclusiones, el investigador Luis Daniel Vázquez explica de manera clara y sin rodeos de qué hablamos cuando usamos el concepto de Estado y poderes fácticos. Asimismo, detalla los supuestos para identificar cuándo nos encontramos frente a una red de 2 o más poderes fácticos. Claro, sin omitir un marco teórico en el que se afinan conceptos como el de red de macrocriminalidad, lo que nos ayudará a entender la disputa por la soberanía y las violaciones de derechos humanos por parte de grupos criminales. Vázquez Valencia aterriza sus planteamientos teóricos en casos como el de la actividad minera y también el del estado de Coahuila. Finalmente, hace propuestas de gran valía para descapturar al Estado, lo cual hace de este texto una obra indispensable para los estudiosos del tema de los derechos humanos. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los tuiteros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en @dialogosunam y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 5 ganadores, cortesía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Rosario Piedra Ibarra es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación. Ha sido luchadora social por más de 40 años y es integrante del comité Eureka, fundado por su madre, doña Rosario Ibarra de Piedra, luego de la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra Ibarra el 18 de abril de 1975. Jesús fue llevado a un campo militar y finalmente desaparecido a raíz de su activismo político. Pertenecía a la Liga Comunista 23 de septiembre. En su trayectoria, Rosario Piedra ha atendido múltiples casos de desaparición forzada, así como trabajado a favor de los derechos humanos de personas con discapacidad. A nombre de su madre, recibió la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República en octubre de 2019 y el 7 de noviembre de este año fue elegida por mayoría calificada como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, para el periodo 2019-2024. Aquí estamos con doña Rosario Piedra Ibarra. Bienvenida aquí a la UNAM. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Con mucho gusto estoy por aquí. Pues es un honor recibir usted, si me permite tutearte. Estamos claro, aquí claro que sí, entre compañeros. En un ámbito universitario, discusión y debate. Pues todo una revolución, tu llegada a la CNDH, una institución que se creó con, en los 90 con una esperanza de ser una institución profundamente democrática, pero que no siempre ha funcionado así. Y con tu llegada de un perfil social, luchador, de izquierda, si me atrevo a decir. Sí, claro. Creo que esto implica un viraje. Platícame, ¿quién eres? ¿Qué representas? ¿Cuáles son tus principios, tu visión del país y del mundo antes de entrar en la institución específica?
Bueno, pues soy la hermana de un desaparecido político, secuestrado en los tiempos de la Guerra Sucia, ese periodo llamado así, y que fue secuestrado el 18 de abril de 1975, allá en Monterrey, Nuevo León, y desde esa fecha, el 18 de abril, no volvimos a saber de él. Tuvimos que recorrer todas las instancias que se suponían impartían justicia y nunca la encontramos, y esto hizo que empezáramos en ese transitar, no solo allá en Nuevo León, sino en acudir acá a la Ciudad de México, pues fue lo mismo, o sea, ir a la Procuraduría, ir a la Secretaría de Gobernación, con el mismo presidente Luis Echeverría, que era el que estaba en aquel entonces, y nada, no pasó nada, simulación, falsas esperanzas de que se iba a investigar, de que se iba a dar con él, y siempre negando que ellos lo tuvieran, ¿sí? Y ahí fue donde nos empezamos a enterar de algo que en aquel entonces no se conocía, que es esta práctica tan terrible y considerada de lesa humanidad, que es la desaparición forzada de personas. Muy importante tu lucha, la de tu madre, porque pues, existía un mito de que México pues, no era como los otros países de América Latina, ¿no? No. Donde, bueno, sí, técnicamente no hemos tenido nuestros golpes de Estado, pero sí hemos tenido nuestra guerra sucia. En los 70s hablan de Argentina, Brasil, Chile, pero México también existía y sigue existiendo las secuelas, ¿no?, de esta violencia de Estado. ¿Cómo así lo defines tú o cómo ves eso de la violencia de Estado? Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado lo llamamos nosotros porque es donde se ponen en coordinación todas las fuerzas policíacas de este país, y junto con todas esas policías anticonstitucionales, grupos paramilitares que han operado durante muchos años en este país. ¿Sí? En aquel entonces, pues la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca. ¿Sí? Sí, un Estado diseñado para reprimir y controlar políticamente. Exactamente. ¿Ves alguna relación entre el caso de tu hermano y sus colegas de la Liga 23 de septiembre con los jóvenes de Ayotzinapa, por ejemplo? ¿Hay alguna continuidad de ese Estado terrorista? Bueno, yo creo que la desaparición forzada ha continuado, pero se le han dado diferentes matices o estrategias, ¿no?, por el Estado mexicano. Yo creo que en lugar de ir bajando esa práctica de detenerse, fue en aumento. Y en el sexenio de Felipe Calderón se les quiso llamar levantones, pero en realidad eran desaparición forzada, porque la desaparición forzada es aquella no solo que comete el Estado, sino que pueden cometer particulares, pero con el consentimiento del Estado mexicano, y eso fue lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Para qué? Pues para amedrentar a la población, intimidarla, que todos desconfiáramos de todos, que no hubiera esa capacidad de organización que hubo en la época de la Guerra Sucia, donde se tenía muy bien identificado quién era el represor, que era el Estado, y ahora se creó toda esa confusión entre la población y decir que era la delincuencia organizada, pero esa delincuencia estaba organizada obviamente con el Estado, ¿sí? Así es, no, eso es un paso muy importante que estás dando, ¿no? Porque históricamente sí, y muchos de la comunidad de derechos humanos piensan que sí, los únicos que pueden violar los derechos humanos pues serían las instituciones gubernamentales. Técnicamente puede ser correcto, pero cuando el Estado es cómplice y trabaja con el crimen organizado, ya tienes una complejidad mucho mayor. El mismo Alfonso Durazo ha dicho, ¿no?, para poder combatir el crimen organizado tenemos que primero combatir al crimen uniformado. Sí, bueno, que sí, porque siempre se pusieron al servicio todas las instalaciones que dependen del Estado, el Ejército, la Marina, las bases navales, en fin, todo
que eran utilizados como cárceles clandestinas, centros de tortura, en fin, todo esto, y que se continuó en el sexenio de Peña Nieto, lamentablemente. Claro. Ya no se hablaba tanto de combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada, perdón, pero sí se continuó con esta práctica, con las ejecuciones extrajudiciales, en fin, todo lo que ya se ha reseñado, pero que ahora como que se quiere olvidar, ¿sí? Y de eso nos tenemos que encargar nosotros, de que no se olvide. Así es. ¿Será eso uno de los motivos por los cuales ha sido tan impugnada tu nombramiento? Gente que tiene quizás miedo de que vayas a escarbar y conocer estas violaciones del pasado. Pues yo creo que influyen muchos factores, o sea, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos representa un presupuesto muy grande y que hay gente interesada ahí. El botín. El botín, y que no quieren perder privilegios. Claro. Pero también, obviamente, que no se quiere que se escarbe en toda esa memoria histórica que debe ser rescatada de todos los archivos, no solo del Archivo General de la Nación, sino de los archivos de bases navales, del ejército mismo, de hospitales psiquiátricos, de muchas instituciones que se pusieron al servicio para reprimir a la disidencia. Tu evaluación del sexenio de Calderón, primero, va contra su autorrepresentación. Calderón siempre decía que era una guerra contra las drogas y había bajas colaterales. Daños colaterales. Pero tú estás diciendo que fue en realidad una guerra contra pues, el pueblo mexicano, una guerra política, la de Calderón. ¿Así lo definirías? Así lo definimos nosotros en el Comité Eureka, del cual formo parte, porque estábamos viendo que los patrones se repetían y que aparte era una estrategia de intimidar y poder ir allanando el camino, vamos a decir, para que Peña Nieto pudiera imponer sin ningún contrapeso, sin ninguna traba, las reformas estructurales, ¿sí? Porque el Calderón era el paso previo de limpiar la mesa políticamente hablando para que Peña pudiera llegar y imponer estas políticas. Porque empezó a hacer, por ejemplo, todos los tierras, los ejidos, las zonas rurales, e incluso en las ciudades donde se querían hacer los consorcios inmobiliarios ahora grandísimos, era también simular, bueno, no simular porque era real, lamentablemente moría mucha gente, desapareció mucha gente, pero decir que ya estaban la guerra entre dos cárteles, algo se decía, y entonces, ¿qué hacían? Pues la gente abandonaba los lugares, vendía, regalaba, más bien eso con tal de recuperar algo, y entonces poder pues instaurar todo el neoliberalismo, ¿no? Es muy profundo este análisis que estás ofreciendo, que esta violencia no fue por accidente, sino viene consustancial con la imposición de un modelo neoliberal de saqueo, un fraude electoral y todas estas cosas vinculadas. ¿O ya me estoy yendo demasiado lejos? No, yo creo que ha sido toda una estrategia planificada por todos estos gobernantes, estos grupos de poder que estuvieron en la presidencia, y que era todo eso, ver cómo se continuaba con este terrorismo, pero cambiándole de nombre, ¿sí? Pero con la misma finalidad. O sea, en realidad estamos viendo una continuidad de la guerra sucia de los 70s y la guerra contra el narco de Calderón. Yo creo que sí, porque muchos de los operadores que estaban en aquel entonces, pues siguen operando. Todavía hay varias personas que siguen enquistadas en diferentes cuestiones por ahí, ¿sí? Ahorita llegamos a ese punto. ¿Te consideras entonces de izquierda? Bueno, la izquierda, o sea, ha tenido tantas transformaciones y tantos matices por supuesto. y líneas, ¿no? Que yo creo que yo me considero una persona que lucha
por los derechos humanos, pero sí desde una visión de izquierda. Y yo creo que la visión de la izquierda es humanista. Claro. Sí, y si eso es ser de izquierda, pues soy de izquierda, ¿sí? No soy dogmática, Claro. porque yo creo que eso ha sido un error en algunos grupos de izquierda, el dogmatismo. Y bueno, yo provengo mi padre era un médico, o sea, maestro universitario, maestro de la Facultad de Medicina, pero de aquellos maestros con ese espíritu científico, y así fuimos educados. Y entonces los dogmas pues no van con el espíritu científico. Siempre ahí tiene que haber ese análisis, el no tomar todo a ciegas, el analizar, y eso es lo que yo pues siempre he tratado de, es más, no me puedo desprender, ¿sí? Siempre tengo que ver qué es un rumor, una mentira, cuándo es un dogma, pero yo estar consciente de lo que está sucediendo. Sí, la palabra clave del humanismo, yo comparto contigo el compromiso con esa idea. Ahorita se están moviendo todas las ideologías, ya ni se habla luego de izquierda, de derecha, sino de arriba, de abajo, de los ciudadanos, de los populares, los populistas. Se está todo en transformación, pero una de las palabras, conceptos centrales donde podemos asirnos es eso, el humanismo, siempre estar preocupado por el bienestar. Y es un poco lo que representa para mí López Obrador. Ese compromiso. No sé, los resultados electorales del 1 de julio de 2018 abren un momento, una oportunidad histórica, ¿usarías esa palabra para transformar a México? Bueno, sí, porque bueno, yo de hecho, pues yo era militante de Morena hasta ahora que pedí una una licencia a la que no estoy obligada, aclaro, ¿sí? A la que no estoy obligada, pero lo hago porque no voy a poder cumplir con todas las tareas del partido, porque voy a estar de tiempo completo en la defensa de los derechos humanos, pero desde esa postura, porque hay quien dice es que la lucha por los derechos humanos no es política, claro que es política, no es partidista, porque hay posturas de los derechos humanos de derecha, si queremos llamarle de algún modo, y la de izquierda que yo más bien le llamaría la humanista, la que realmente está comprometida con todo ser humano, provenga de donde provenga, ¿sí? Sí, pero sí sin quitar lo político, la buena política, los que quieren deslavar los derechos humanos, ¿no? Como si fuera algo etérea y de la sociedad civil individualista, pero no, la defensa de los derechos humanos implica una lucha política, eso lo has demostrado tú y tu madre en todos estos años. Y coincido contigo, por supuesto, ser miembro de un partido no es impedimento para ser ombudsman, ni que te quitaron los derechos de participar políticamente. La única provisión de la Constitución y en la ley es ser directivo de algún partido, y eso nunca lo fuiste. Lo fui, sino también eso para que quede claro, sí lo fui en el primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que fue del 2012 al 2015. ¿Y en qué estaba? En la Secretaría de Derechos Humanos, precisamente. Así es, pero el nombramiento viene 4 años después. 4 años después, sí. Muy bien, vamos a un breve corte, es doña Rosario, y regresamos ahorita mismo aquí a De los Diálogos por la Democracia, aquí en TV UNAM. Aquí seguimos con doña Rosario Piedra Ibarra, nuestra ombudswoman person, o como la titular de la CNDH. Pues titular, pero hasta ese nombre habría que cambiar. Así es. Defensoría del Pueblo, Defensora del Pueblo, no sé, algo con los que los ciudadanos de este país, ciudadanos y ciudadanas se identifiquen, ¿no? Porque ya el término de la CNDH a lo mejor ya está muy... Claro, además es un modelo europeo de otro contexto, muy burocrático, un poco la visión, defensor del pueblo sería mucho mejor. Que era la idea de Ponciano Arriaga. Así es, muy bien. Ahora, hablábamos de tu ideología, tu proyecto, tu visión, que para mí me queda claro, eso es lo que irritó y lo que generó el sabotaje del Senado, que quiso ensuciar el nombramiento, que no lo logró. Pero la pregunta obligada es si el gobierno de López Obrador viola los derechos humanos, ¿lo vas a señalar?
vas a tener esa independencia para cuestionar al gobierno que en su momento pues, formaste parte de esos cuadros de la esperanza morenista? Pues claro, porque yo sigo creyendo en la esperanza de este país y entonces con mayor razón, si algo se empieza a desviar, pues habrá que señalarlo, ¿sí? Habrá que señalarlo con mayor razón porque le hemos luchado mucho, más de 40 años, y para que algo en un abrir y cerrar de ojos se nos venga abajo, pues no es posible. No, tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la democracia participativa, porque eso es lo que yo creo que hace falta también en este país, que ha empezado a funcionar, pero creo que algo muy importante es el trabajar en la educación de los ciudadanos, del pueblo, en que este pueblo entienda cuándo se le está violentando un derecho y que se sienta que hay un organismo autónomo que lo va a escuchar y lo va a defender. Muy bien, me parece muy importante el proyecto. Cuéntame un poco más sobre tu visión. ¿Qué es lo que quieres lograr en estos años de gestión como defensora del pueblo? Ya lo decretamos. Bueno, lo que quiero lograr es eso, precisamente, el sentar las bases, porque yo creo que a veces romper con prejuicios, con ciertas ideologías dominantes, porque puede haber decretos, puede haber cambios, pero hay que trabajar y por eso hablo de la democracia participativa, donde todos los ciudadanos tenemos que hacer lo que nos corresponda. Y una cuestión importante es el tener información no solo de una fuente, ¿sí? Claro. Hay que escucharlos a todos, porque también eso es parte de la democracia. Saber qué dicen quien no esté de acuerdo con lo que nosotros estamos proponiendo, pero saber si tienen fundamento o no tienen fundamento, para poder nosotros sacar nuestra propia conclusión, y eso es algo importantísimo. Yo también provengo del área de educación, soy psicóloga de formación y he trabajado mucho en educación especial, ¿sí? Y ahí es a veces difícil romper dogmas, prejuicios de que una persona con alguna condición de discapacidad, como era lo que se creía antes, que eran incapaces de acceder a alguna licenciatura, a una profesión, ya no, y eso se ha logrado, ha quedado rebasado. Y yo creo que es lo mismo acá. Tenemos que romper prejuicios, tenemos que la gente conozca, que no nos vea como alguien que vamos tampoco llegamos con un espíritu de venganza, ¿sí? Porque eso es algo, bueno, que desde antes yo nunca me imaginé que iba a estar aquí, pero desde que estaba en el comité siempre dijimos que nosotros no queremos venganza, nosotros queremos la verdad, queremos la justicia y vamos a defender, como ya lo hemos hecho, hemos defendido a gente, a familiares de torturadores que fueron después desechados por el mismo Estado, ya no les sirvieron, las hemos acogido en nuestras filas, familiares de militares están también en el Comité Eureka, que también han sido desaparecidos, en fin, eso lo hemos demostrado, por eso tengo la conciencia muy tranquila de lo que vamos a hacer y yo creo que eso es lo que se tiene que entender, que todo ser humano tiene derechos y que así haya cometido el peor de los delitos, tiene derecho. A lo mejor pues, va a ser acreedor a penas, ya que se le juzgue, pero tiene derechos y tiene derecho a ser escuchado. Muy importante el reacercamiento con la sociedad, ¿no? Así es. Porque de repente si vemos a la CNDH pues como un elefante blanco, hace un trabajo importante, no se trata de desechar todo lo logrado, pero en general sí da esa imagen, o en general tu diagnóstico sobre pues estas décadas de existencia de CNDH, ¿cuáles son sus principales fortalezas y debilidades? Nació como un organismo para simular la defensa de los derechos humanos, porque fue creada por Carlos Salinas de Gortari. Así es. Y precisamente después de muchas audiencias que tuvimos con él, precisamente donde se le reclamaba el que se investigara sobre nuestros familiares desaparecidos
Y la respuesta de él fue esa, muy cínica. Por cierto, muy cínica, ¿sí? Porque lloró ante las madres. Lágrimas de cocodrilo. Sí, y dijo que pobrecitas madres y que ya se iba a resolver el problema y que se fueran tranquilas a sus casas. Muchas de las doñas pues se ilusionaron porque dijeron por fin alguien nos va a hacer caso y la respuesta fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si bien es cierto, no creo que toda la gente que esté ahí sea perversa y igual, entró a trabajar con buenas intenciones, pero la misma estructura, la misma forma en que fue creada, pues la limitó. Claro, dicen que si quieres no resolver un problema, crea una comisión para analizarlo en grande. Y además fue en la coyuntura de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Era para eso. ¿Sí? El Congreso de los Estados Unidos le estaban amenazando con frenar la aprobación del TLC y para dar la apariencia que están resolviendo ese problema, creo esta institución y todo tiene esa marca de origen, entonces sí, lo ves, lo percibes. Claro, sí, estaba en vísperas de la firma del Tratado de Libre Comercio y él quería convencer a la comunidad internacional, sobre todo, no tanto a la nacional, de que en México por fin se iba a resolver el problema gravísimo de derechos humanos. Y ahora el reto es tomar este elefante y ponerlo a correr, a caminar junto con la sociedad. Pues yo creo que esa va a ser la respuesta, siempre ir de mano de las víctimas, que gente que realmente esté comprometida en esta defensa tan difícil, pues que se acerque a nosotros y que se ponga a trabajar junto con nosotros, porque solamente así lo vamos a poder cambiar y modificar. ¿Qué riesgos ves, por ejemplo, en la Guardia Nacional? Aquí tuvimos a Patricia Trujillo, ¿no? Una de las comisarias generales, la representante de Policía Federal en la Guardia Nacional. Y ella hablaba de que otra mujer guerrera que está participando en esta transformación del Estado mexicano, y ella nos decía que el gran reto de la Guardia Nacional es precisamente generar una nueva cultura, ¿no? de defensa y protección de la ciudadanía, en lugar de ver los cuerpos de seguridad como de ataque, sino de protección. Sí, claro. ¿Esto es algo posible? O sea, ¿la CNDH va a acompañar la construcción de la Guardia Nacional? ¿O ves muchos riesgos de la militarización en ese ámbito? Bueno, nosotros siempre nos hemos opuesto, o sea, como familiares, a que se haya una militarización del país, obviamente. Pero aquí viene otra vez eso de que no puedo tampoco ser dogmática en algo y tendríamos que ver primero cuál va a ser esa actuación que ya la hemos estado empezando a ver y que realmente sea de protección y no como lo ha sido siempre el ejército, de que fue para reprimir al pueblo en lugar para defendernos de las invasiones extranjeras como fue hace muchos años y que en los últimos años fue para reprimir a la disidencia, para torturar, para prestar sus campos militares y todo eso. Entonces no, eso no, obviamente sí lo vamos a denunciar. Pero también yo quisiera aquí aclarar que también, o sea, hay dentro del ejército y de toda institución militar, pues elementos de los cuales recibimos mucha ayuda. Claro. Sí, nosotros. O sea, fue un sargento quien ayudó a mi madre a entrar al campo militar número 1 y que trabajaba directamente con José López Portillo, y lo digo porque él ya murió y ya pues ya no le pueden hacer nada, ¿sí? Pero él le llamaba la atención que mi madre fuera casi a diario, que estuviera por ahí, y entonces se puso a platicar con ella. Ya cuando se entera dice, no es posible, eso no pasa, y entonces él le dijo, yo la voy a llevar al campo militar. Y le dijo cómo se vistiera y que iban a visitar a un soldado y que dijera que era su familiar y todo, y él mismo se sorprendió al llegar al campo militar que hubo ya un lugar al que ya no pudo pasar, y que sí observaba él mismo no pudo pasar. Él mismo no pudo pasar,
y que nada más pasaban militares de alto rango. Y entonces eso también, y luego ya se empieza a corroborar toda esta información con desaparecidos que afortunadamente pudimos rescatar, y donde ese lugar que existía ahí en el campo militar era conocido como el túnel, ¿sí? Y era un sótano, y así era como lo describió también ese sargento y mi madre, donde ya no pudieron pasar. Sí, eso es muy importante lo que estás diciendo, que dentro de esos mismos cuerpos represores en el pasado hay humanidad. Claro, y claro. hay con qué trabajar. Pues sí, es la filosofía también del observador con esto de la Guardia Nacional. Y además lo importante de la Guardia Nacional es que si bien se inicia con la policía militar y naval, la apuesta es un reclutamiento masivo de una nueva generación entera, 20,000 jóvenes al año, para que esto no sea un cuerpo militar, ¿no? Sí. Que sea realmente un cuerpo ciudadano nuevo con una nueva ética y mística, pero es un reto enorme donde la CNDH va a tener que estar muy partícipe. También ¿no? Que si hay algo donde se violenten los derechos, donde esto, pues obviamente también lo vamos a tener que denunciar, y sí es un reto muy grande porque tenemos que ser imparciales, ¿sí? Si queremos que realmente esto funcione, pues se va a tener que decir qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿sí? Sí, porque hay casos, recuerdo muy bien, yo acompañé durante un rato y sigo en contacto con las víctimas de Nochistlán, la masacre, pues terrible, hasta peor, si es posible imaginarlo, de lo de Ayotzinapa, porque fue a plena luz del día, dispararon, dejaron más de 100 personas heridas de bala, una docena de personas muertas. Y cuando el caso llegó a la CNDH, como estaba implicado directamente las fuerzas federales, policías, gobernación, pues produjeron un informe realmente muy cómoda para las instituciones federales. Para no molestar, sí. Así es, y aquí pues tenemos a alguien con un compromiso pues absoluto con las víctimas, pues caiga quien caiga, si me atrevo a decir. Exactamente. Se tenga que señalar a quien se tenga que señalar, pues lo vamos a tener que hacer si queremos de veras que este país avance, que se transforme en ese país con un Estado de Derecho que nunca ha existido. Así es, no, y es muy difícil porque la CNDH, como no tiene poder vinculatorio, no puede realmente conquistar la justicia. Muchas veces termina simplemente generando pues, esperanza, ¿no? Como lo que dices, el origen. Sí. Y cómo mover esa simulación y realmente ponerlo a trabajar, ¿no? Sí, y eso también es algo que pues se tiene que revisar, de qué forma se puede hacer que estas recomendaciones no se queden en eso, en meras recomendaciones, sino buscar pues los elementos jurídicos que puedan hacer que estas recomendaciones pues quizás hacer nuevas propuestas de ley, de reforma, claro, ¿estás pensando en eso? Claro que sí, porque si no de nada va a servir, va a volver a hacer lo mismo. Es alguien que está acostumbrado a violentar los derechos humanos, que es corrupto, que es simulador, que es impune, pues va a hacer lo mismo, se le da una recomendación y ahí va a quedar la recomendación, o va a simular, ¿sí? Que la cumplió. Pues si me aceptas la invitación, tenemos una última sección del programa en que hay unos estudiantes aquí de la Facultad de Derecho de la UNAM que quisieran dialogar contigo, ¿sí? Claro que sí, con Muy mucho bien, gusto. Pues muchas gracias, doña Rosario. No se vayan, ahorita regresamos aquí con Rosario Piedra Ibarra, aquí en Diálogos por la Democracia, y con nuestros estudiantes. Te esperamos aquí. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la recomendación de la semana. Cubre tus ojos con las manos y responde estas preguntas. Si no veo lo feo del mundo, ¿significa que no existe? ¿Es posible verlo todo? ¿Realmente es una opción no mirar? Este es el tipo de reflexiones a las que te enfrentarás en el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, al ver Behind the Walls, la escultura hecha por el reconocido artista Jaume Plensa. La enorme pieza de 8 metros de altura es famosa por ser la escultura pública más fotografiada en la historia de Nueva York y viene a continuar su buena racha en la Ciudad de México. Admirarás la creación del maestro español con instalaciones alrededor de todo el mundo, gracias a la colaboración de la Fundación Galia con el MUNAL,
uno de nuestros museos favoritos del centro histórico. En el patio central del museo se ubica una colosal cabeza femenina de color blanco con 2 manos flotando enfrente. Los detalles suaves de las facciones reflejan ternura y son lo suficientemente vagos como para que cualquiera pueda identificarse con ella, aunque también notarás que es imposible observar sus ojos. Jaume Plensa cree que todas sus obras deben provocar reflexiones y conectarse directamente con la sociedad en la que conviven. Con la mirada de la figura cubierta, Plensa muestra que a veces nuestras propias manos son las murallas más grandes. Podemos cegar nuestra vista ante demasiadas cosas que pasan por nuestro alrededor. Pero no te cuento más y ve. Puedes revisar todos los detalles en la página www.munal.mx. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y vernos aquí en Diálogos por la Democracia el próximo domingo. Resiste la ponzoña de la crítica, no hagas caso a la hipocresía política. Somos más y nos quieren divididos. Ignora las mentiras de sus partidos vendidos, ya los conoces. Mataron estudiantes, luego la guerra sucia. 40 años después siguen libres y presumen de su astucia. Privatizan los recursos del país, venden el capital. La impunidad se ha convertido en... Esta canción fue Resiste, del artista Akhil Amar, y es una canción de resistencia, de lucha sobre la guerra sucia, muy apropiada para este gran diálogo que estamos teniendo con nuestra nueva defensora del pueblo, Rosario Ibarra, Piedra Ibarra. Aquí estamos con nuestras distinguidísimas alumnas, estudiantes de la Facultad de Derecho. Empezamos con Danae, por favor. Bueno, hola, es un gusto estar aquí. Yo soy Danae Ortega, de la primer semestre de la Facultad de Derecho, y pues me gustaría hacerle una pregunta, que sería, ¿usted considera que el derecho a la protesta debería considerarse un derecho humano? ¿Y bajo qué argumentos? Bueno, es un derecho a la libertad de expresión, el derecho a protestar contra toda injusticia, sobre todo eso, que sea una injusticia y que esté fundamentada, pero es un derecho, o sea, no es que se deba, es un derecho en toda democracia. Muy bien, algunos incluso han dicho que el derecho de protesta es la primer derecho, porque es la que nos construye, ¿no? Exactamente, sí, o sea, todo ser humano tiene derecho a protestar, tiene derecho a disentir de algo, o sea, esa es la libertad de expresión, sí. Okay. Muy bien, vamos con Rosa. Buenas tardes, mi nombre es Rosareli Zamora Cárdenas, estudiante del primer semestre de la Facultad de Derecho, y me gustaría preguntarle que en su plan de trabajo, en sus limitaciones, ¿cómo va a ayudar la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los problemas que abruma al país? Bueno, espero no tener limitaciones, espero que la sociedad me apoye, que jóvenes como ustedes, o sea, que ahorita están iniciando esta carrera de Derecho, pues contribuyan para que no existan estas limitaciones en la defensa de los derechos humanos, que se supone que no debe haber y que sin embargo es una lucha constante contra todos aquellos organismos encargados de impartir justicia, o que para eso se dice que fueron creados, pero que actúan al contrario, poniendo obstáculos, ocultando pruebas, donde está imperando también la corrupción, ¿sí? Porque eso es algo muy importante. La corrupción no es nada más en las cuestiones económicas, es la corrupción en estos órganos, en estas instancias encargadas de impartir justicia, donde más se presenta la corrupción, ¿sí? Muy bien, vamos con Mariana, por favor. Hola, me llamo Mariana Mesa y soy de la Facultad de Derecho del primer semestre. Mi pregunta consiste en, durante su administración, ¿qué estrategias tomará usted frente a algunas acciones de gobernantes en oposición que no acaten alguna recomendación suya? Bueno, cuando se hace una recomendación de la comisión es precisamente porque ese ciudadano, más bien ese gobernante, porque en este caso han sido gobernantes los que dicen que no van a hacer caso de recomendaciones, pues ellos estarán violando la ley otra vez, porque no es que me tengan que hacer caso a mí como persona, están violentando la ley y habrá que buscar los mecanismos legales, ¿sí?, para que ellos la cumplan. ¿Sí?
Sí, incluso pensar, como decías, alguna reforma legal que les permita algunas medidas de apremio con dientes, ¿no? Claro, para obligarlos, claro, porque claro, sí, luego sí, es sí. llamada a misa. Exacto, ¿no? sí, y no queremos que sea así. Así Sí. es. Danay, otra pregunta. Usted como primer mujer que dirige la CNDH, ¿qué medidas o qué acciones tomará en materia de equidad de género? Bueno, pues precisamente yo creo que como mujeres, o sea, bueno, la equidad de género debe, primero aclaro, entenderse en los dos sentidos. O sea, ha habido ahí como un sesgo de creer que cuando se habla de equidad de género es nada más referente a las mujeres. Y es que haya esa equidad entre los géneros, ¿sí? Y como mujeres obviamente hemos tenido un rezago histórico, ¿sí? De años, desde después del matriarcado, yo creo, ahí fue donde ya se empezó a rezagar todos nuestros derechos. Y tenemos pues los ejemplos, hasta cuando simplemente un derecho político fue aceptado, pues fue hasta 1953, 54, si mal no recuerdo, el derecho a votar y ser votada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente yo creo concientizar a la población, porque sobre todo cambiar esa ideología que ha venido persistiendo durante muchos años y donde se cree que nada más las mujeres tenemos que ser educadas en el conocimiento. Y yo creo que la traba más grande que se ha encontrado es que nosotros sí aspiramos a ocupar cargos y puestos y profesiones, en fin, trabajos que siempre han estado dominados por el género masculino, ¿no? Pero lo más difícil es que los hombres asuman tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres. Y ese es el gran reto. Yo digo que ese es el gran reto porque siempre pues se nos dejan pues lo que está más devaluado, cuestiones de esa índole, ¿no? Y entonces pues hay que trabajar en ese sentido. Sí, nada más una aclaración. Sí hubo una ombudswoman antes, Mireya Rocati, pero quizás y mi paisana, era Rosario mi paisana. es la primera defensora del pueblo feminista, eso sí. Sí, no de los antiguos sistemas o Así regímenes. Rosa, por favor. Sí. ¿Qué acciones o programas se implementarán para evitar la violación de los derechos de los migrantes? Bueno, pues los derechos de los migrantes también aquí quiero aclarar, siempre han sido violentados, siempre. Y desafortunadamente nunca se decía nada, pero eran desaparecidos, extorsionados, torturados, las mujeres violadas, secuestradas para la trata de blancas, muchas cosas que nunca se dijeron durante varias décadas y por nuestras propias autoridades en la frontera sur. Y lo único que se hacía mención era de que allá en la frontera norte, que era una realidad, también eran violentados, pero como que se dejaba de lado todo lo que pasaba aquí en nuestro país y siempre se atacaba al gobierno vecino. Pues yo creo que precisamente tenemos que ver esos mecanismos en los que ellos estén seguros, en que puedan transitar libremente por este país y que se resguarden sus derechos humanos. Pues habría mucho que hablar que no puedo responder en este momento, pero son muchos los mecanismos que hay que implementar y que yo creo ya se empieza a ver. ¿Sí? ¿Tienes esperanza de que podamos resistir las presiones de Trump? Que él quiere que violemos los derechos humanos de los migrantes. Ah, ¿no? Sí, él quiere. Digo, y él los viola. Digo, él los viola, sí. Él los viola, digo, y es una historia de hace muchos años, ¿verdad? De violación de derechos humanos, pero yo creo que tenemos que, pues no podemos caer en ese juego, tenemos que resistir y tenemos que ver de qué forma, de una manera sin confrontarnos, porque no es la idea confrontarnos con nadie, pero sí velar por los derechos de todo ciudadano, sea migrante o no sea migrante. Mariana. En México, como sabe, existen varias poblaciones indígenas que pues lamentablemente no siempre se les respetan sus derechos humanos porque pues a veces ni los conocen, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias tomará para contrarrestar esta desigualdad histórica? Bueno, precisamente la educación, el llevar la Comisión Nacional de Derechos Humanos a todas las comunidades,
hoy tuve una conferencia de prensa donde anunciaba precisamente eso. La comisión tiene que ir a las áreas que son más vulnerables, donde sabemos que se están violentando más los derechos humanos, como son los pueblos indígenas, las comunidades rurales. Tenemos que ir allá, tener personal allá y no que ellos vengan, porque eso es imposible, ¿sí? No tienen los medios para hacerlo. ¿Y hay alguna política especializada de idiomas? La CNDH hoy tiene visitadores y visitadorías especializadas. Creo que tiene nada más en una lengua, en náhuatl, pero yo creo que habría también eso, que rescatar, serviría también para rescatar nuestras lenguas, pero tendríamos también que capacitar, o sea, a quien pueda, y yo creo que ahí mismo en las comunidades indígenas hay quien hablan ya los dos idiomas, ¿no? Y entonces que ellos, ayudarnos de ellos mismos para que sirvan de intérpretes, de traductores, en fin. ¿Sí? Aprovechando de que fuiste muy eficiente con las respuestas, tenemos unos minutitos. Yo me quedé con una pregunta de la entrevista anterior. Uno de los grandes temas que está en nuestra Constitución y que la CNDH no ha abordado con suficiente amplitud, desde mi punto de vista, son todos los derechos económicos o sociales, el derecho al trabajo, a la tierra, a la educación. Claro. ¿Es algo en que estás pensando empujarle más hacia los derechos colectivos, sociales y económicos? Pues es que eso se tiene que hacer valer porque ya está en la Constitución, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todo esto tiene que, el derecho a la salud, pero también creo que tiene muchas otras cosas que yo no veo que se hable mucho ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Hace rato veía pues a una persona ahí con una discapacidad, en una condición de discapacidad psicosocial, como se les cataloga, y que vemos a muchos en este país, y que no hay algo donde se les pueda pues atender humanamente y con eso. Claro. Hay muchas cosas que atender todavía, pero eso obviamente se tiene que hacer valer, el derecho al trabajo, a la educación, todo. Pues un último mensaje, doña Rosario, a esta comunidad universitaria. Son unos 360 mil estudiantes, 400 mil personas en toda esta comunidad de la gran UNAM. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que están estudiando Derecho con mucha pasión y que quieren defender los derechos del pueblo mexicano? Pues que siempre escuchen a las víctimas, ¿sí? Y que a veces hay leyes injustas también, ¿sí? Y que también eso tendríamos que revisar, ¿no? No nada más basarnos en esa ley que a veces se utiliza, se tuerce la ley, se hacen acuerdos legaloides, vamos a decir, para seguir violando un derecho. Y bueno, también algo que está dentro de mis planes, que ojalá se logre, es que en todas los niveles de educación, y mucho más ya en un nivel universitario, se incluyan el estudio de los derechos humanos de una manera más profunda, ¿sí? Y no nada más que se vean someramente ahí algunas cosas, y sobre todo en una escuela de derecho, o sea, tienen que tener una formación mucho más profunda de esto y en la ética, en los principios éticos, porque eso es algo también indispensable, que se tiene que formar en los principios de la ética. Pues a ver si nos visitas a la Facultad de Derecho aquí en la UNAM, ¿no? A una conferencia, una clase o algo, porque sí, efectivamente, yo siempre digo a mis alumnos de primer semestre, de primeros años, que son muy suertudos de estudiar Derecho en México, porque nuestro Derecho en México es todavía un derecho revolucionario, fundamentado en los derechos sociales, surgido de un gran proceso histórico de transformación. No todas las constituciones en el mundo tienen este compromiso tan pleno. Lo que nos falta es ponerlo en acción, porque que se cumpla. Así es. Que se cumpla, sí. Pues muchísimas gracias, doña Rosario, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Espero que regreses muchas veces aquí en la UNAM, a TV UNAM. Con mucho gusto, cuantas veces me inviten, si las actividades lo permiten. Muchas gracias a ustedes, alumnos y estudiantes de Derecho. Y pues mucho éxito.
Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por acompañarnos una vez más aquí en Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días en TV UNAM. Yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste. No confíes en un sistema que te ofrece 1000 promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste. No confíes en un sistema que te ofrece 1000 promesas que no existen. Resiste, solo resiste.